que le demos la bienvenida a una visita. No, me sorprendieron, son vecinos de nosotros, los que están acá en la primera fila son vecinos de nosotros. Bienvenidos, gracias por estar por este lugar, acceder a escuchar, eso es buenísimo. Y tercero, hace unos días el pastor general, el pastor Samuel, nos informó de la integración ya al pastoreo como tal de la iglesia del pastor Rafael, su esposa y su familia, ¿verdad? Nos pasaron una fotito ahí hasta con los hijos. Bueno, hoy ya por primera vez los tenemos acá en el ¿cómo se llama? En el rol que tiene el pastor con los demás pastores para estarnos visitando. Así que yo quiero pedirle a todos los hermanos que de buena voluntad le demos un fuerte aplauso a Dios por estos pastores. Bienvenidos a la iglesia de San Ramón. Somos una parte del rebaño de Cristo acá en San Ramón que Dios nos ha estado usando para predicar el evangelio aquí en San Ramón, ¿verdad? Del cual yo creo que todos los que estamos hasta el día de hoy nos sentimos muy, pero muy honrados de que Dios haya tenido tanta bondad con nosotros, tanta bondad, y nos salvó, nos redimió, nos justificó y nos santificó, y nos puso aquí en San Ramón. A mí me trajo de allá de Guapiles, a mi esposa de allá de Limón, a otros de diferentes lados, y nos trajo aquí a San Ramón para cumplir con una obra, que es predicar el evangelio. Esa es. Por mucho tiempo nos enseñaron y nos dijeron, miren que Dios tiene un propósito y que miren un montón de cosas. El único propósito que existe es predicar el evangelio. Lo único. ¿De qué sirve que usted vaya a las naciones? ¿De qué sirve que usted sea un gran cantante? ¿De qué sirve si nadie se salva? Si nadie escucha el evangelio. No sirve de nada. El propósito número uno, predicar el evangelio. Y así en esta tarde vamos a dar inicio. Busquen en sus himnarios el himno número 16, himno número 16, ahí en cada mesa hay unos himnarios. Busquemos el número 16, tiene por nombre Cristo, nombre dulce. Cristo, nombre dulce, el himno número 16. Himno número 16, por título Cristo, nombre dulce. Cuando lo tienen todos me responden con un amén para que nadie se me quede botado. A todos vamos a iniciar. Pastor Rafael y su esposa acá, nosotros anteriormente la hermana, la esposa del pastor era la que tocaba el teclado y como tuvieron que irse, pues el hermano Joshua ha tomado las riendas y él ha estado apenas aprendiendo y aquí nos estamos agarrando, ¿verdad, Joshua? Así que ahí vamos, número 16, ¿lo tienen todos? Amén. Cristo
necesitamos tu amor, oh Cristo. A ti cantamos con fervor, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Amén. Ahora vamos a la próxima. 236, número 236, tiene por título Buscar primero. Buscar primero. ¿Lo tienen todos? 236 tiene por título Buscar primero. Tantos años un evangelio equivocado, pero en la misericordia del Señor nos alcanzó y eso hizo que en un momento de nuestra vida dijéramos, tenemos que hacer un alto y el Señor ha sido bueno, nos ha mostrado su bondad, su misericordia y nos permitió, mis hermanos, seguir predicando, pero ahora la verdad. Qué lindo cuando el Señor hace eso. Como decía mi hermano, Rafael González es mi nombre, mi esposa Jessica Chávez, tenemos 3 hijos, Pablo, Esteban e Isaac. Pastoreamos en Heredia, en Mercedes Norte de Heredia, allí está la congregación que estamos pastoreando y ahora sumándonos a Palabra de Vida. Yo quisiera en esta tarde predicar la palabra, no hablar de mí, ¿está bien? Así que vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos estás dando de seguir escuchando tu palabra después de habernos dado el mayor regalo que podemos nosotros recibir, el regalo de la vida eterna, Señor. Y sabemos que es glorioso. Sabemos, Señor, que lo que nos espera es maravilloso, pero en esta tierra, en este lado de la gloria, necesitamos ser sostenidos, necesitamos permanecer, Señor. Y damos gracias porque tú nos has dado las herramientas y hoy, Señor, tu palabra vendrá a vivificar, a edificar, a ayudarnos para poder prevalecer en ella, Señor, en medio de un mundo que golpea constantemente, pero los hijos tuyos tienen la bendición de que sus oraciones son oídas. A ti sea toda la gloria, amado Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a pedirles, si son tan amables, y pueden abrir sus Biblias en la carta a los Filipenses.
¿Sabe cómo es llamada esa carta? La carta del gozo. Es conocida la carta del gozo. Mientras usted busca en su Biblia el capítulo 2 a los Filipenses, yo quiero mencionarles que esta carta es una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel. Él está encarcelado, el apóstol Pablo escribe y curiosamente es conocida como la carta del gozo. Y aquí, mis hermanos, hay algo que a mí me sorprende en gran manera. El evangelista, el que se encarga de predicar la palabra, el apóstol Pablo, ahorita está encarcelado. La lógica diría la lógica, el que predica evangelio está encarcelado. No hay quien predique evangelio. Eso dice la lógica, eso dice nuestro cerebro. Pero la escritura dice que cuando Pablo estaba encarcelado, eso animó a los hermanos para que predicaran el evangelio con mayor gozo. Y esto es maravilloso, porque entonces podemos comprender que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Los caminos de Dios son más altos. Dice Isaías 55, 8 y 9. Son más altos los caminos de Dios, los pensamientos de Dios en comparación a los nuestros. Amén. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 en adelante, si usted me puede acompañar. ¿Sí me logran escuchar bien? ¿Sí? Sí. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice de esta manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado Señor, gracias por tu palabra. Seas tú, Señor, en esta tarde, hablando al corazón de mis hermanos. Los primeros 4 versículos que encontramos nosotros en esta tarde inician no cuestionando, sino afirmando algo. Si alguna consolación, dice el versículo 1, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, cada afirmación de esta es como si estuviéramos diciendo nosotros, ya que, ¿verdad? Ya que hay una consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu. No es una duda, no es una pregunta, si hay, no, es una afirmación. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo. Y todo esto, mis amados hermanos, cada uno de esos beneficios que tenemos, cada característica, ese consuelo, esa comunión, ese afecto, es algo que da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es que aparece una afirmación: son nacidos de nuevo. Ok, ahora hay ese consuelo de amor, ahora hay esa consolación en Cristo, ahora hay esta comunión
entre ustedes. A mí me gusta usar algunas veces ilustraciones porque esto nos ayuda a una mayor comprensión. Por ejemplo, estamos en un edificio de 2 plantas, creo, ¿verdad? O 3, 2. Son 2. Este edificio, para poderse construir, tiene que tener un varillaje muy bueno. Debe tener columnas, que aquí son visibles inclusive. Entonces, esas columnas, no podemos ver las varillas que llevan internamente, pero quien trabaja en construcción sabe que debe estar con muy buena varilla, porque ese es el soporte del edificio. En la vida del creyente, el Espíritu Santo coloca dentro de nosotros esas estructuras para que ahora venga el repello, venga la pintura, venga el cielo raso, vengan las ventanas y no haya problema de que eso vaya a caer. Y se va a ver bonito, se va a lucir. En el cristiano, en el renacido, el Espíritu Santo coloca cada uno de estos, si usted me permite el término, estas estructuras, para que ahora externamente aquella persona que ha nacido de nuevo pueda lucir algunas características que deberían lucir los hijos de Dios. Esta es la parte interna, esto es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de todo hombre y toda mujer que nace de nuevo. Yo me he encontrado y me encontré durante muchos años como una excusa de las personas que decían, es que yo no puedo, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo ser paciente, es que yo no puedo ser cariñoso. Bueno, según lo que vemos en este texto, mis hermanos, todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo no tiene excusa, porque el Espíritu Santo ya colocó internamente estas estructuras. Él realizó la obra, Él realizó la labor y ahora nosotros tenemos una responsabilidad. El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esforzará y actuará. Dios es soberano, amén. Sabemos que Dios tiene el control. Soberano significa que Él tiene el control absoluto de todo. Pero eso no quiere decir que nosotros debemos cruzarnos de brazos. Nosotros sabemos y entendemos que Dios es soberano, pero también entiendo que yo necesito esforzarme como hijo de Dios para lucir el Evangelio, para lucir a Cristo, para poder caminar y reflejar la gloria del Señor. Amén. ¿Sí se entiende esto? Sí. Entonces dice el versículo 1, hablando del consuelo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, ese consuelo existe entonces en cada uno de los hijos de Dios, porque ha sido el Señor mismo el que lo coloca. ¿Sí o no que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador? Él era consolador ya, pero es necesario que yo me vaya para que ahora ese consolador pueda habitar dentro de ustedes. Cristo estaba con los discípulos, pero no estaba dentro de ellos aún, hasta que llegó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado y ahora es colocado en cada una de las personas. Por eso, cuando el Espíritu Santo sella a una persona, según Efesios capítulo 1 y versículo 13, que después de haber oído el Evangelio de verdad, ¿sí o no? Después de haber oído, no solamente oído, y creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. El Espíritu Santo sella a sus hijos. Y cuando el Espíritu Santo sella a sus hijos, ya ha colocado esas estructuras, que ahora viene la parte nuestra. Sigue diciendo, si alguna comunión del Espíritu. Debe haber comunión entre los hijos de Dios. Yo no puedo decir, es que no puedo. Y insisto con esto, mis hermanos, porque el texto dice, si hay alguna comunión del Espíritu, si algo a nosotros nos hace ser semejantes, es precisamente el Espíritu Santo con el que fuimos bautizados, el Espíritu Santo que llegó a sellarnos a nosotros. Ha sido una labor del Espíritu que ahora se encarga de que todo hijo de Dios tenga este sello, por así decirlo, de alguna manera. Dios, a través de este texto, es mi oración que el Señor nos esté enseñando y ayudando a entender que hay estructuras internas que Él ya puso. No es que yo no puedo porque no tengo esa capacidad. No, ya está. Ahora nos corresponde a nosotros, a la luz de la palabra, poder encontrar para lucir eso que el Espíritu nos ha enseñado que ya existe en nosotros. Por eso es que Pablo dice,
Ya eso existe, hermanos. Les está hablando a los filipenses, hermanos que están teniendo una situación. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar esto. Les decía que la carta a los filipenses fue una carta escrita desde la cárcel. El apóstol Pablo está encarcelado y llegan unas noticias a él, y son unas noticias tristes. Las noticias es que hay dos hermanas que tienen una situación complicada. Sintique y Evodia. Son esas hermanas que están pasando un momento difícil, hay un conflicto, y el apóstol Pablo ahorita entonces, teniendo eso en mente, escribe esta carta. Y él empieza a hablar entonces de cómo es que el Espíritu Santo opera en la vida de los hijos de Dios. Noten esto, eso es importante porque Pablo tiene en mente esta situación que se dio con esas hermanas. Y Pablo entiende algo. Él necesita hacerlo con mucha sabiduría dada por el Espíritu para poder corregir esa situación. Y empieza la carta hablando entonces precisamente de lo que el Espíritu coloca en la vida de todo creyente, todo creyente. Entonces, ¿hay comunión entre los hermanos? ¿Debe haber comunión? Sí, amén. Debe haber comunión. Esto es quizá como un racimo de uvas. Esa es la comunión del Espíritu. Somos uvas diferentes, unas más dulces, otras más amarguitas, otras más pequeñas, otras más grandecitas, pero al final estamos en el mismo ramito. Ahí estamos. Esa es la comunión del Espíritu, como ese ramo de uvas, mis amados hermanos. Entonces Pablo está diciendo, en otras palabras, ya que tienen eso, ahora quiero que vean cómo se debe vivir externamente. Eso ya está en los hijos de Dios. Ahora necesita haber esa compasión, ese amor. Debemos experimentar todo eso que el Señor ya ha colocado en nosotros. Y el versículo 5, el versículo 1 al 4 habla de estas estructuras que el Espíritu Santo ha colocado, pero yo quiero enfocarme principalmente en los versículos 5 al 8. Y voy a leer para ustedes. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Ya entendiendo que los primeros 4 versículos Pablo los está dedicando para decirles, el Espíritu sembró esto en ustedes, ahora, ¿qué es lo que deben reflejar? Dice el versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay quienes han considerado estos 3 versículos como el corazón de la Biblia. Mis hermanos, y yo quisiera que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, poder ver el corazón de la Biblia aquí. Cuando nosotros yo crecí, según yo en el Evangelio, yo crecí de niño asistiendo a las iglesias, y yo llegué a comprender que una iglesia, o más bien, que nacer en un hogar cristiano no me hace cristiano. Mis hermanos, nadie porque asista a una iglesia va a nacer de nuevo, y ya lo sabemos. Nadie por dedicar toda su vida a oración va a ser un cristiano. Se nace de nuevo a través de la palabra. Es la única manera en que podemos nosotros nacer de nuevo. Ahora, cuando tenemos este texto del que les estoy hablando, y les mencionaba que durante muchos años yo prediqué otro evangelio. Yo me metí a conocer doctrinas, y yo, mis hermanos, yo recuerdo cuando se explicaba la doctrina de la justificación, y yo así, la doctrina de la justificación consiste en esto, esto y esto. La doctrina, por ejemplo, del despojo, y quiero hacer ese comentario porque hay una doctrina llamada doctrina del despojo, así se llama, doctrina del despojo. Y para estos teólogos, ¿verdad? Estos hombres que han estudiado mucho la Biblia, ellos dicen que esta ha sido una de las doctrinas más importantes que se encuentran en la Escritura. ¿Por qué? Y ya vamos a verlo a la luz del Evangelio, porque es que ellos piensan de esta manera.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ojo, Cristo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, esa palabra, Él se despoja. Él dice, no hay problema, no hay problema. Y aclaro algo, no es que dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios, pero renunció a algunos de los beneficios que él tenía como Dios. Entonces, volvamos al punto del por qué Pablo está escribiendo esta carta. El apóstol Pablo está escribiéndola porque hay un problema con dos hermanas. Y Pablo sabe que cualquier situación en la vida no se va a resolver si no hay principios bíblicos. Y Pablo recurre a un recurso teológico para poder hacer entender a la comunidad de los filipenses cuál es el comportamiento de un cristiano. ¿Sí me explico? Pablo les ha dicho en el versículo 1 al 4, el Espíritu Santo colocó en ustedes esto. Ya Él lo colocó. Ahora tiene que haber en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Pablo lo que está haciendo es dándoles el antídoto. Él está dando ahorita la medicina para aquellas personas que aunque han nacido de nuevo, no han aplicado principios que un cristiano debe aplicar. No están viviendo la vida que un creyente debe lucir. No están viviendo el evangelio. No están haciendo de su vida una vida digna de Cristo. Una vida digna de Cristo es, yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero parecerme al Señor en todas las áreas de mi vida. Eso es vivir una vida digna de Cristo. Y Pablo eso es lo que parece que está queriendo mostrarle a los hermanos en Filipos. Él necesita llevar esta enseñanza para que pueda atacar de raíz todo aquello que Satanás está queriendo cultivar en medio de esta iglesia. Entonces, Pablo muestra a un modelo de vida. Es un modelo y nos enseña a nosotros hoy este modelo para evitar o para poder solucionar aquellas situaciones que van a llegar en algún momento de nuestras vidas. Leí en un libro de una historia de un hombre que estaba en las montañas y dice que él observó algo en un trillo muy pero muy angosto, y ocupo que usted use su imaginación, un trillo muy angosto, muy angosto en medio del filo de una montaña. Y dice que cuando él ve, viene una cabra de derecha a izquierda y viene una cabrita también, pero de izquierda a derecha. Entonces él dice, quiero ver qué va a ocurrir, cuál va a votar a cuál. Porque él dice, aquí no van a pasar las dos. Entonces quiero ver qué es lo que va a pasar. Y dice el escritor de ese libro que él se inclina y empieza a observar y dice que él queda asombrado con lo que ve. Una de las cabras monteses se inclinó al punto que la otra cabra pasó por encima caminando. Y cada una siguió su camino. Y ese es el ejemplo de Cristo, mis hermanos. Ese es el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Lamentablemente, el ser humano no nace con estas características. El ser humano nace pecador y con pensamientos muy distintos a los que estamos viendo ahorita y que Pablo está mostrándole a estos hermanos. Preferimos nosotros perder con voluntad inquebrantable antes de ganar estando en sumisión. Ese es el ser humano. El ser humano prefiere perder, pero no darle el brazo a torcer, antes de decir, tiene razón, y ser sumiso. Ese es el ser humano, mis hermanos. Y Pablo dice, bueno, el que ahora imita a Cristo, tiene que aprender a despojarse de algunos de los derechos que consideramos nos corresponden acá. Rara vez actuamos de esta manera. Y este texto que estamos viendo nos muestra que no todos se han despojado. Nadie se ha vaciado
como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nadie lo ha logrado hacer. Jesús mostró lo que verdaderamente es un siervo. Un siervo verdadero que no usó sus privilegios para promoverse a sí mismo. Él no hizo eso. Jesús no llegó diciendo, bueno, respéteme, yo soy el Hijo de Dios. Él utilizó los privilegios que tenía. Un siervo verdadero que usó los privilegios, sí, pero para la causa del reino. Ese es el modelo que tenemos. Tengo privilegios, bueno, los uso para la causa del reino, pero no los uso para mi beneficio propio. Entonces, dice el texto, haya pues en vosotros esta actitud o este sentir. Haya pues en vosotros esta actitud o este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esa actitud o ese sentir tiene que ver con una cuestión mental. Es aquí donde nosotros tenemos que empezar a aplicar esto. Es, mis hermanos, una inclinación que hubo en la mente de Cristo para hacer las cosas. Haya pues. Y ese haya pues tiene que ver con el texto anterior, lo que leímos los primeros 4 versículos. ¿Cómo es? Voy a tratar de traducir esto. Ya que el Espíritu Santo ha depositado en ustedes este consuelo de amor, esa comunión del Espíritu, este afecto de amor, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Pablo está diciendo, ya el Espíritu colocó en ustedes estas estructuras, ya están firmes, mis hermanos. Ahora sí, coloquen los balcones, coloquen las ventanas y lúzcanlo, porque ya está depositado dentro de ustedes. Pablo está diciendo, ya que eso se depositó, ya que el Espíritu colocó eso, ahora parezcan a Cristo. ¿Cómo nos parecemos? Teniendo este mismo sentir. ¿Cuál sentir? Siendo humildes como Él. Y algo importante aquí. Haya pues, tiene que ver con el texto anterior, pero hay algo curioso. Yo no soy profesor de español, no sé si habrá aquí algún profesor de español, pero en español hay algunas frases, oraciones que llevan el nombre de imperativo. Eso significa, o es una orden. Una oración imperativa no es un consejo, no es una pregunta, es haga esto. Y vemos como lo que dice es, haya pues en vosotros. O sea, tiene que haber en el cristiano. No es opcional. El creyente tiene que exhibir a Cristo. Haya pues en vosotros. Y no solamente eso, sino que el tiempo es un tiempo presente. O sea, es hoy. No es la otra semana, la semana que pasó, o tal vez el domingo que me congrego. No. Haya pues en vosotros, siempre, presente, todos los días. Mientras tengamos vida, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, es una obligación para quienes estamos en Cristo, lucir a Cristo. No es que me parece, cuál es mi opinión, es para nosotros una obligación imitar a nuestro Señor, parecernos a Cristo Jesús. Debemos entonces, como siervos, lucir, debemos pensar, ser, comportarnos como Cristo. Dios tiene una voluntad soberana y nosotros tenemos una voluntad humana. Y aquí lo ponemos, por un lado, la voluntad soberana de Dios, pero por otro lado, la voluntad humana. El asunto es que cuando se juntan, mis hermanos, cuando nosotros unimos la voluntad de Dios soberana y la voluntad nuestra, a veces no es fácil entenderlo, porque yo quiero hacer esto, pero ¿qué quiere hacer Dios? Y es aquí donde debemos entender nosotros que Dios ha decretado que la voluntad humana, su voluntad, mi voluntad, se somete a la voluntad de Dios. La voluntad nuestra debe estar sumisa a la voluntad de Dios siempre. Dice el verso 6 mismo que estamos leyendo. Voy a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Noten esto.
Vimos esa actitud que hubo en Cristo, que tiene que ver con esa actitud mental, pero ahorita dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis hermanos, Jesús abandona su posición. La posición que Él tenía, la abandona, siendo en forma de Dios, naturaleza de Dios. Él se hace a un lado y toma la forma de siervo. Insisto en esto, Él siempre fue Dios. Externamente era Dios, internamente era Dios. No es aquello de que, y son algunos criterios que hay, pero que por supuesto a la luz de la Escritura no pueden ser posibles, que decían Jesús fue 50% hombre, 50% Dios. No, mis hermanos, 100% Dios, 100% hombre. Ese fue nuestro Señor. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero solamente el hecho de que Él diga, yo me voy a encarnar, yo me voy a ser como los hombres. Mis hermanos, esto ya representa una humillación. Esto ya representa una humillación. Hay quienes ven la humillación en la cruz. Ah, es que ahí estuvo desnudo, ahí estuvo golpeado, ahí estuvo desfigurado. Esa fue la humillación. Pero yo quiero que podamos ver a la luz de este texto cómo la humillación inició antes. La humillación de Cristo inició desde el momento mismo en que Él desciende, estando en el trono, estando siendo servido por los ángeles, estando escuchando los cánticos. Él decide allí venir a este mundo para estar 9 meses en el vientre de una mujer y nacer como nosotros, para Dios, o sea, siendo Dios, hacer esto. Allí inició la humillación de Él, mis hermanos. Allí inició el creador de los cielos, el que llena todo lo que existe. Él toma esta decisión, llena este mundo como criatura. Allí comenzó la autohumillación de Cristo. Allí es donde comienza. Él con toda la autoridad del universo, Él vestido de gloria, pero ahora desnudo en la cruz. Y quiero, porque afirmé algo, y como ustedes bien saben, debemos sostenerlo con la palabra de Dios. Cristo siempre fue Dios. En Mateo capítulo 26 y verso 53, Mateo capítulo 26, verso 53 dice, y fue en aquel momento en donde uno de los discípulos quiso defender a Jesús. Y Jesús le dice, ¿acaso piensas? Mateo 26, 53, perdón. Lo tenemos todo, como usted lo leemos. Fue en aquel momento en donde vienen a arrestar a Jesús y uno de los soldados toma la espada para defender a nuestro Señor. San Mateo 26 y versículo 53. Vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Saben cuánto es una legión? ¿Cuántos? 6,000. Entre 6,000 y 7,000 soldados era considerada una legión del ejército romano. El Señor está diciendo, ¿no crees que pueda ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones? Ya se me cruzaron los cables con la matemática, pero son muchos. Son muchos los soldados, son muchos los ángeles que el Señor podría disponer. Él siendo Dios, Él fue Dios siempre. ¿Sí me explico? Él no dejó de ser Dios. Él podía hacerlo, pero quiero que veamos el despojo. O sea, hay un despojo, Él se está despojando ahorita. Él se despoja para mostrar el gran amor y para darnos un ejemplo a nosotros. Dios, en su gran amor, envía a su Hijo Jesucristo
Mis hermanos, ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo no considerara su condición de Dios como cosa que aferrarse, sino que teniéndola, Él la suelta? O sea, Él siendo el creador, Él suelta esto. Y quiero que seamos muy honestos con nosotros mismos. Nosotros siendo criaturas, ¿cuánto nos cuesta soltar las posesiones y las posiciones? El nombre, nuestra opinión, los privilegios, el título. ¿Cuánto nos aferramos a eso nosotros? Todo aquello que apreciamos lo defendemos a capa y espada. Lo abrazamos. Pero vea qué interesante, porque abrazamos, lo que abrazamos nosotros de esta tierra son las cosas temporales. Y logramos encontrar valor en eso terrenal. Por eso es que cuando soltamos, nos sentimos vulnerables. Pero tendemos a aferrarnos. Y no, es que este es mi título, es que esto es mío. No es tan malo que nosotros tengamos que vivir en este mundo y disfrutar de las cosas que tengamos que disfrutar. El problema está cuando nos aferramos a aquello y le damos más importancia a lo temporal. Cristo tenía todo, lo entregó todo, se quedó sin nada. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros no tenemos nada, pero queremos poseer todo. Esa es la naturaleza del ser humano con la que tenemos que lidiar todos los días. Ciertamente el Señor vino y nos declara justos delante del Padre y somos declarados justos, pero en nuestro cuerpo, eso no lo podemos olvidar nunca, hay un hábito pecaminoso. Y ese hábito pecaminoso nos va a estar gritando siempre y nos va a querer dar órdenes siempre. ¿Quién gobierna mi vida? Hay un monte llamado el monte Fuji, en japonés. Este monte fue conquistado por los Estados Unidos. Y cuando los Estados Unidos lo conquistan, por fin, después de varias guerras, varias batallas, colocan la bandera de los Estados Unidos allí. Entonces este monte ahora pertenece a los Estados Unidos. Entonces ahora los soldados norteamericanos están felices porque ahora han conquistado este monte. Pero en las cuevas de ese monte todavía hay japoneses, chinitos diríamos, ¿verdad? Todavía hay chinitos escondidos y cuando viene un norteamericano pasando, ¡pra!, lo clavan con una espada. Pero usted dirá, pero no es que ya el monte es conquistado por los Estados Unidos, sí, pero aún habitan, están escondidos en cuevas para golpear, para matar a los norteamericanos. El Hijo de Dios, aquel que ha sido justificado, lavado por la sangre de Cristo, está en un cuerpo en donde el pecado sigue gritando. Ya no es Señor de esa persona, amén. Ya nosotros no estamos enseñoreados por el pecado, sino por Cristo. Cristo vive en nosotros. Pero si nosotros no empezamos a aplicar esto, mis hermanos, cuidado, tengamos cuidado. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, hablando del enojo, dice que no se ponga el sol. Airaos, pero no pequéis, dice. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Inmediatamente dice, no deis lugar al diablo. Un pensamiento de enojo, que usted le dé residencia, un resentimiento, mis hermanos, eso va a empezar a trabajar en su mente. Y su mente le va a decir a su corazón qué debe sentir. Su corazón le va a decir entonces ahora su voluntad cómo debe actuar. Y cuando nos damos cuenta, estamos siendo controlados. Y el Hijo de Dios debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pablo escribe esta carta aconsejando a una iglesia que está teniendo algunos problemitas. Y Pablo necesita hacerles entender esto. Pablo les dice, así como Cristo se despojó, haya pues en vosotros este sentir. Mis hermanos, sí o no, que a veces nos creemos dueños de lo que Él nos da.
Nos creemos dueños, y yo digo, mis hijos son de Dios. Como pastores decimos, mis ovejas, no, son del Señor. Es la iglesia del Señor. Es más, podemos decir, y solemos decir esto, bueno, nos vemos el miércoles a tal hora, perdón, si Dios quiere. Pero se da cuenta cómo se nos olvida fácilmente. Inconscientemente nos estamos creyendo dueños inclusive del tiempo, pero es Dios el dueño. No somos dueños de nuestras vidas siquiera, le pertenecen a Dios, le pertenecen al Señor. Lamentablemente esto nos damos cuenta hasta que llegan momentos duros a nuestra vida. Yo quiero que me acompañe San Marcos capítulo 9 y verso 38, para que podamos ver un poquito cómo a veces nos creemos dueños de todo. Dice el libro o el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40. Marcos 9, verso 38 al 40. Marcos 9, capítulo 9, versículo 38 hasta el 40. Amén. Dice así la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y quiero que veamos el síndrome de los discípulos. Señor, ¿qué hacemos con estos? ¿Se lo prohibimos? El Señor, en un momento, esto no es de ustedes. Este es el reino de los cielos. Este es el reino de los cielos. Pero puedo ver a los discípulos con actitudes muy parecidas a las que nosotros mostrábamos y a veces mostramos. No olvidemos que la actitud de Cristo inició antes de la encarnación. Allí inició. A veces, mis hermanos, y esto sí lo puedo hablar más de pastores no renacidos, molesta más la luz sobre otros, pero si la luz está sobre ellos, todo está bien. Pero en el momento en que puedan ver y empiezan a ver a alguna persona sobresalir, ya se incomoda. Ese es el ser humano. Y aclaro que no es renacidos, porque el renacido tiene claro quién es en Cristo y sabe que es por Cristo, única y exclusivamente por Cristo. Pero el que no ha nacido de nuevo se va a confundir muy fácilmente y va a decir, ¿qué carga que soy yo? ¿Qué carga que soy yo? Y esto me recuerda aquella ilustración de un pájaro carpintero. Está el pájaro carpintero golpeando un árbol con su pico, ustedes lo han visto. Y está golpeando y golpeando el árbol y lo golpea y lo golpea y lo golpea. Y en eso suena un rayo, cae el relámpago, un trueno y parte el árbol. Y el pájaro carpintero se quedó viendo y dice, wow, qué poder tengo yo. Así somos a veces. Pero todo es por Cristo Jesús. Todo es por el poder de Dios. Amén. Hasta aquí hemos visto la actitud que hubo en Cristo, su despojo, su renuncia. Dice el verso 7, Filipenses 2:7, dice de esta forma, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo. Cuando Cristo dejó el cielo, Él pudo haber venido a ser cabeza del imperio romano. Cristo pudo haberlo hecho, mis hermanos. Él pudo haber nacido en Jerusalén, en medio de los sacerdotes. Pudo haberlo hecho. Allí en medio de los escribas, de los fariseos, de los maestros. Pudo haber nacido en Atenas, un lugar de más renombre. Ser recibido con bombos y platillos. Pudo haber nacido en Roma, pero no. Nuestro Señor, nuestro Salvador, decide nacer en un pesebre. Y quienes lo reciben son las ovejas. Son unos campesinos, pastores del campo. Y traigo este ejemplo a colación porque
El ser humano es más dado a invitar a los importantes para que vean lo que va a suceder. Pero vean la actitud de nuestro Señor Jesucristo, una actitud de siervo. No quiero bombos y platillos, quiero evidenciar algo que necesitan aprender de mí. Jesús entra al mundo y él lo que quiere es que lo vean personas sencillas, personas humildes primeramente. Así inicia un siervo, así es como inicia un siervo verdadero. En el ámbito cristiano evangélico se utiliza una contradicción grandísima y es: démosle la bienvenida al gran siervo de Dios. O es grande o es siervo. Ocurre esto. Quienes hemos nacido de nuevo entendemos que somos siervos de Dios y debemos lucir como siervos de Dios. Mis hermanos, la grandeza de un hombre no consiste en cuántas personas tiene a su cargo, sino a cuántas personas les está sirviendo. Ahí está, ahí consiste la grandeza de una persona, si es válida esta palabra grandeza. Y si hay algo que es cierto, es que nadie ha sido más grande que nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha sido más grande. Él le sirvió a prostitutas, Él le sirvió a los 12, a los publicanos, a los leprosos, a los que lo negaron, al traidor. Jesús le sirvió a todos ellos. ¿Qué ejemplo de siervo tenemos? Ahora bien, la lucha que tenemos nosotros como creyentes, como renacidos, como justificados delante de Dios, es con el orgullo. Mis hermanos, esta lucha la vamos a tener usted y yo todos los días. Vamos a tener esta lucha todos los días. Cristo, humildad. Cristo, nuestro ejemplo a seguir. Nosotros queremos pelear por todo. Andamos en la carretera y alguien se nos viene a meter, a colar y aceleramos un poquito. La calle es mía la calle, ¿no? Pero son actitudes que a veces tenemos. Son actitudes que mostramos y que debemos, a la luz de la palabra, mirar a Cristo. Yo debo mirarlo a Él. Yo debo mirarlo para poder decir: estoy en proceso, estoy en proceso. El orgullo apenas tolera a las personas, pero la humildad es paciente. La humildad le sirve a las personas. El orgullo es impaciente, es intolerante. La humildad es perdonadora, es tolerante. El orgullo usa a las ovejas. Qué peligroso esto. El orgullo usa a las ovejas, pero la humildad permite que Dios use a las ovejas. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la que nosotros exhibimos? ¿Qué es lo que exhibimos nosotros en nuestro diario vivir? Porque la cualidad que Cristo mostró es la que usted y yo necesitamos cultivar todos los días. Todos los días. Si Dios nos ha llamado a nosotros, mis hermanos, a servirle, no olvidemos que los dones, que los talentos han sido dados por Él. Que no se los olvide nunca. Que esa voz tan linda, que esa forma de predicar, que esa manera de saludar, ha sido dado por Dios. No lo olvidemos. No es nuestro. Dios nos lo dio. Y quiero que veamos en el versículo 8 un punto más que tiene que ver con su sacrificio. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es algo contradictorio, mis hermanos. El juez muere como condenado. El juez muere como condenado. El rey de reyes muere desnudo. El dador de vida termina perdiendo su vida. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros. La humildad de Cristo le permitió todo el tiempo renunciar a su posición. Esa humildad fue la que le permite a él renunciar. Mis hermanos, la dependencia del Padre le permite enfrentar cada tentación. El humilde renuncia, el sumiso, dependiente del Padre, enfrenta las tentaciones una a una. Su obediencia absoluta le permite llegar a la cruz.
calificando como el Cordero perfecto. Fue esa obediencia de Él y le permite calificar como Cordero. La disposición a ser quebrantado le permite pagar por nuestros pecados. Usted sabe que Jesús en determinado momento dijo, aprendan de mí. Jesús dijo, aprended de mí. No dijo, aprendan de mí a hacer milagros. Él nunca dijo eso. No dijo, aprendan de mí a levantar paralíticos. Pero Él sí dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es el único momento donde el Señor se detiene para decir, aprendan de mí. ¿Qué me enseña esto? Yo no puedo aprender humildad en el periódico. Yo no puedo aprender humildad en un programa de televisión. Ahí nunca voy a aprender de humildad ni de mansedumbre. Solamente voy a aprender de humildad y de mansedumbre por Él, por mi Señor. ¿Y cómo puedo conocerlo a Él? A través de la Escritura. A través de su palabra puedo ver la vida de Cristo. Y puedo ver lo que Él hizo, la forma en que Él se despojó, la forma en que Él dijo, soy Dios, pero yo amo a estas personas. Yo amo este mundo. Y Él se despoja. Humildad, dependencia, quebrantamiento, obediencia. Y voy a repetirlas porque esto nosotros lo necesitamos. Necesitamos humildad. Necesitamos dependencia a la palabra. Necesitamos quebrantamiento de espíritu. Necesitamos ser sensibles a esa voz de Dios a través de la palabra. Necesitamos obediencia. Humildad, dependencia, quebrantamiento y obediencia al Señor. Necesitamos, mis hermanos, usted y yo existimos a causa del reino de Dios. El reino a causa del rey. No puede haber gloria sin quebrantamiento. Podemos nosotros, ayer compartía con la congregación que el Señor nos ha permitido pastorear en Heredia, y veíamos precisamente en la carta a los Filipenses cómo el apóstol Pablo les decía, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llegar a ustedes. Pero ¿en qué medida va a llegar? Cuando nosotros empezamos a valorar lo que nos espera. Mis amados hermanos, las circunstancias de este mundo no pueden controlar nuestras vidas. Usted y yo estamos expuestos a circunstancias que van a venir a afectarnos. Y es justo en ese momento donde nosotros tenemos que mirar a Cristo. Es justo en ese momento donde nosotros tenemos que mirar lo que nos espera y entender que las cosas que nosotros vemos, las terrenales, son temporales. Pero las que nos esperan en Cristo Jesús y que ya inició esta vida en Cristo, son eternas, son para siempre. Y eso debería entonces ayudarnos a entender por qué Pablo dijo en determinado momento, esta leve tribulación no se compara con lo que viene, no se compara con lo que viene, con lo que ha de venir para nosotros. Esa debería ser para nosotros una motivación, el recordar, mis hermanos, que ciertamente aquí vamos a tener que ceder en muchas oportunidades. Usted y yo vamos a tener que ceder, que renunciar a algunos derechos, pero lo vamos a hacer bajo el entendimiento de que somos hijos de Dios, de que tenemos un modelo a imitar, que se despojó, que mostró humildad, que mostró esa dependencia y esa obediencia al Padre. No es que Dios se goza en quebrantarnos, no es eso, mis hermanos. Es que sin quebrantamientos nosotros no sabemos manejar las bendiciones que Él pone en nuestras manos. Dios no se alegra de tu aflicción, pero Dios sabe que es a través de esa aflicción, de ese quebrantamiento, que nosotros vamos a valorar las bendiciones. El apóstol Pablo nos da el ejemplo de Cristo. Y cierro con esto, mis amados hermanos. En la cruz, Cristo siguió despojándose. El justo por los injustos, por los pecadores. ¿Sí o no que el pecado nuestro, quién lo cargó? Cristo. En la cruz del Calvario, mis hermanos, la santidad y la pureza de Cristo fue trasladada a hombres pecadores, a hombres que no merecían,
a hombres que inclusive lo negaron, a hombres que fueron traidores. Cristo estuvo dispuesto a trasladar esto. Y aquellos que por medio de la fe lograron abrazar esta realidad fueron justificados. La justicia de Cristo traspasada, el pecado nuestro en Cristo Jesús. 3 veces oró mi Señor al Padre para que fuera quitada la copa de la ira. Algunos piensan que era el momento de los clavos, del dolor. Mis hermanos, no fue el dolor físico. Cristo no temió el dolor físico. Cristo no quería estar separado de su Padre. Ese era el dolor más grande que él podía experimentar. Pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y eso es lo que debe a nosotros ahora inyectarnos. Eso es lo que debe ahora motivarnos, animarnos para que podamos vivir la vida que Cristo vivió, la que Él nos modeló, y poder decir, bueno, ese sentir que hubo en Cristo, yo quiero que haya ese sentir en mí. Yo necesito lucir el Evangelio, yo necesito en todas las áreas de mi vida poder imitar a mi Señor, imitarlo en todo. Pablo dice, sean imitadores de mí. Alguien podría decir, es jactancioso Pablo. Pero él dice, así como yo soy imitador de Cristo. Sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Así como un niño imita a su padre, nosotros imitemos a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de poder exponer tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz. Y doy gracias primero por el privilegio, por la bendición que me has dado de poder compartir con ellos, Señor, en esta tarde la carta que inspiraste al apóstol Pablo para motivar en aquel momento, Señor, y que cumplió su propósito en el tiempo en que fue escrita, pero que hoy, Señor, tú nos sigues hablando a través de esta carta y podemos ver la vida de nuestro Señor Jesucristo luciendo perfectamente, luciéndonos, modelándonos hoy para que como hijos tuyos, Señor, podamos imitar cada una de esas actitudes, para que podamos imitar, Señor, esa humildad, esa sencillez, esa mansedumbre. Señor, ayúdanos para que en la lucha diaria que tenemos con el orgullo podamos vencer cada mañana, que podamos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que vendrán pensamientos, dardos del maligno una y otra vez para hacernos pensar de manera incorrecta. Y es justo en este momento donde necesitamos mostrar la actitud que hubo en Cristo Jesús, obediente, manso, humilde, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de escuchar tu palabra. Y oro por cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, Señor, por esta obra que has levantado en este lugar. Y seguimos orando para que seas tú, Señor, añadiendo cada día más a los que han de ser salvos por tu palabra, por la predicación del Evangelio verdadero. Gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Que el Señor siga